aleluya. Y doy gracias a Dios que Él está bendiciendo grandemente. Gloria al Señor. Romanos el capítulo 12, y leyendo su versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Quiero leer de nuevo este versículo, donde Dios nos está indicando algo que debemos hacer. Como una vez que uno empieza en el camino del Señor, pues eso no es todo, sino que uno debe seguir un proceso, uno debe estar dándole seguimiento a lo que Dios empezó a hacer. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por el privilegio de estar en este culto y poder estar alabando y glorificándote a ti. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente, y te pedimos, oh Dios, que tú nos hables al corazón, que tú, oh Dios, abras nuestra mente, y que cada uno, Señor, haya un sentir de aprender de ti, de recibir instrucción tuya para lograr triunfos y victorias en nuestra vida, y no vivir derrotados, sino de vivir con victoria. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. La palabra de Dios, pues no tenemos que pedir que sea bendecida, ya es bendecida. Pero sí la lectura de la palabra que sea bendecida. Amén. Y hemos anunciado de que en este momento vamos a estar enseñando bajo la pregunta: ¿qué come el diablo? Y ya hay varios que se han acercado, han querido adelantarse. Aleluya. Y la curiosidad pues se ha apoderado de varios. Y ¿qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar el pastor? Yo no sabía que el diablo ni comía. Y ahora resulta que él va a hablar acerca de lo que come, no solo si come o no come, sino de que qué es lo que come. Aleluya. De qué se alimenta Satanás. Y si hay algo que come, y se va a sorprender en esta noche, porque tal vez tú lo estás alimentando. Gloria a Dios. No, pastor, ¿cómo va a creer que yo le esté dando alimento al diablo? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el principio, y conocemos la historia como ella desobedeció a Dios, dice la Biblia que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Dios bendiga a las hermanas, se libran. Aleluya. Yo digo amén. Yo pensaba oír un amén femenino bien fuerte, pero no. Pero cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y desobedecieron, es interesante observar ahí en Génesis el capítulo 3, cuando él empieza, Dios llega y le llama la atención a Adán. Y entonces Dios empieza a fincar la responsabilidad, y Él empieza a hablar acerca de ciertas cosas que iban a ocurrir como consecuencia de la desobediencia a Dios. Y déjeme decirte, hermano, hermana, siempre hay alguna consecuencia, y esa consecuencia va a estar acorde o en proporción a lo que, o el área o la situación, o hasta el grado en que nosotros desobedecemos a Dios.
Ahora Dios le había dicho a Adán de que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que tenían derecho de comer de cualquier otro árbol del huerto, incluyendo el árbol de la vida. Gloria al Señor. Y podemos observar que el pecado consistió en desobedecer a Dios. No importa qué fruto fue. Tradicionalmente se habla de que Eva y luego Adán comieron la manzana, pero la Biblia no dice qué fruto fue, porque realmente no importa el fruto, lo que importa es el acto de desobediencia. Gloria a Dios. Y parece algo tan insignificante que hasta hay quienes se inventan y intentan decir, no, el pecado fue otra cosa. No necesariamente pudo ser nada más el hecho que comieron un fruto. Y entonces piensan de que tal vez Eva, la religión tradicional intenta enseñar que el pecado consistió en que Adán y Eva tuvieron relaciones maritales. ¡Qué barbaridad! Dios ya había dicho que multiplicaran y llenaran la tierra, y eso no se hace hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tampoco se hace mirándose el uno al otro, sino que hay un acto que hay que seguir para poder lograr de que haya procreación humana. Gloria al Señor. Entonces ese no era el pecado, porque Dios había dicho que se procrearan. Él no solamente les había dicho que si querían lo podían hacer, hasta había ordenado que lo hicieran. Es más, dijo que llenaran la tierra. Pues el ser humano ha hecho un buen trabajo. Porque hoy en día la tierra está bastante poblada con seres humanos, y aparentemente los mexicanos no se han quedado atrás. Gloria a Dios, porque aquí estamos en una ciudad que es una de las ciudades más grandes del mundo. Así que se está cumpliendo esa palabra. Ahora, hoy en día, por si acaso alguno está pensando que de esa manera, si tiene una familia grandotota, que entonces Dios va a estar muy agradado. Pues sí, pero ese mandamiento ahora ha sido reemplazado por otro, y es de que hoy debemos procrear espiritualmente. O sea que debemos estar ganando almas para el Señor. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Aleluya. Y entonces cuando Dios llega y le pregunta a Adán que qué habían hecho y que por qué estaban escondidos, Dios sabía, o sea, no necesitaba preguntar, pero sí quiso que Adán se diera cuenta lo mal que estaba, que se estaba escondiendo del ser más, el mejor ser y más bueno que hay en todo el universo, porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Y bueno, conocemos la historia de que Adán, cuando Dios le pregunta qué había hecho, entonces Adán pues, le echa la culpa a la mujer. Y él dice, es la mujer que tú me diste, y a final de cuentas también le está echando la culpa a Dios. Porque dice, la que tú me diste, si me hubiera dado otra, tal vez no me fallaría. Y todavía hay quienes piensan así hoy. Si tuviera otra, si tuviera otro, me salieran bien las cosas, no tendría que sufrir, no habrían tantos problemas. Yo viviría para Dios también. No. Está nada más repitiendo lo que dijo Adán. Aleluya. Y entonces Dios empieza, primeramente maldijo la tierra. Y hoy el planeta Tierra está maldecido. Y aunque todavía es hermoso, bello, la creación de Dios es tan tremenda que hasta puede aguantar hasta cierto punto la maldición de Dios. Y todavía es lindo y bello. Imagínense, si es así, ¿cómo no sería antes que Él la maldijo? Aleluya. Pero no tenemos que pensar hacia atrás, sino que podemos pensar hacia adelante, porque algún día Él va a establecer cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora justicia.
Bendito sea Dios. Entonces Dios empieza a castigar o expresar de qué manera iba a castigar o de qué manera iba a disciplinar, o que el pecado iba a tener ciertas consecuencias, y le dice a Eva qué cosas iba a tener que sufrir, le dice a Adán también qué cosas iba a tener que sufrir. Y entonces Dios se dirige a la serpiente y le dice a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, estoy leyendo Génesis el capítulo 3 y el versículo 14, gloria a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahora sabemos que la serpiente era Satanás disfrazado, que él tomó la apariencia, la imagen de una serpiente, de una culebra, para engañar a Eva. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Yo creo que la serpiente es el animal más maldecido por todos. No solo que Dios maldijo la serpiente, sino que todo el mundo está maldiciendo las serpientes. No creo que haya alguien aquí que quisiera tener una culebra de mascota, aleluya, por lo menos soltada en la casa, menos si es venenosa. Entonces la serpiente sí ha sido maldecida. Él dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y mira lo que Dios dijo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios ya dijo que lo que comerá el de la serpiente o comería Satanás. O sea, esto es lo que dijo Dios mismo. Él dijo que iba a estar comiendo polvo, aleluya. O sea que lo que Satanás come es polvo. Ay, pastor, yo pensé que iba a hablar de unos platos y una comida bien sofisticada, algo bien extraordinario. Polvo, no, pues hasta eso me da asco nada más pensar. Hasta tal vez está diciendo, pobre diablo. Que bueno fuera si comiera tacos, o si comiera enchiladas, o tostadas, o alguna de esas cosas que se hacen, está salivando la boca a algunos de ustedes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo quiero, hermano, hermana, que notes que Dios es el que dice lo que come Satanás. Él dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Y qué increíble, es una observación que abre la ventana y nos da conocimiento a muchas cosas. Y ahí está a plena vista en la Biblia. Yo no estoy sacando esto de uno de los libros de esos, algo raro del Antiguo Testamento que nadie lee. No, está en Génesis. En los primeros capítulos de la Biblia, del libro de Génesis, aleluya. Ahora hay que observar que primeramente, de que la serpiente originalmente no andaba arrastrada. O sea, parte de la maldición fue de que iba a estar caminando sobre su pecho. Aleluya. En aquel entonces las serpientes no caminaban como las conocemos hoy, sino caminaban derechas, erectas, de pie. Hoy se sabe que las serpientes tienen unos huesos vestigiales alrededor del área de lo que serían caderas, gloria a Dios, y que como que son sobrantes de donde tuvieron en algún tiempo piernas. Ahora, los evolucionistas, al descubrir eso, ellos dicen, no, eso es algo que quedó de una etapa evolutiva anterior. ¡Qué mentirosos! Nada más viene a confirmar lo que dice la Biblia. Y es de que las serpientes caminaban de pie. Y Dios, a propósito, hasta le dio algunos huesitos allí para que nos diéramos cuenta que sí, que no era por una evolución, sino que sencillamente fue castigo de Dios. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento.
O sea que lo que descubren hoy es solo una confirmación de lo que dice la Biblia. Y al tener que arrastrarse la serpiente, entonces obviamente estaría inhalando, estaría respirando, estaría ingiriendo, estaría comiendo polvo. Ahora, si tú y yo tuviéramos que tener la cabeza tan cerquita al piso, al suelo, pues también, sea suelo, sea piso, estaríamos también respirando polvo. Incluso los pies y los zapatos se empolvan sin tener uno que hacer mucho esfuerzo, ni tampoco tener que caminar en medio de un lugar bien polvoso. ¿Por qué? Porque el polvo se mantiene, se levanta, no se levanta muy lejos, muy alto, pero imagina, a no ser que hay un gran viento o tal vez hay mucho polvo, aleluya. Pero la serpiente se arrastra. Y Dios dijo que iba a estar comiendo polvo, aleluya. Y vuelvo a repetir, la manera normal de una serpiente es estar arrastrándose. Ahora, hay culebras hoy en día que cuando atacan, se paran. Cuando yo tenía 8 años de edad, mi padre fue misionero en el país de Colombia. Y me acuerdo en cierta ocasión, y realmente me acuerdo como si fuera ayer, porque fue una experiencia de mucho susto. Y mi padre nos había llevado con él a una parte de Colombia que se llama Choromandó. Y había una iglesia allí, nunca olvidaré, tal vez si no fuera por la experiencia que tuve, tal vez no me acordara de esa iglesia, pero sí me acuerdo que había mucha gente, era en el campo, pura selva. Y yo me acuerdo que en los cultos habían 100 o 120 o 130 personas, que eso es bastante en un lugar donde no es pueblo, sino que sencillamente es el campo. Y mi padre, llegamos a ese lugar, él llevó toda la familia, y entonces esa noche estuvimos en culto. Y es más, mi padre decidió o venía con la idea, iba con la idea de quedarse no solo esa noche, sino 2 o 3 días. Entonces la mañana siguiente nos dormimos en las bancas del templo, aleluya. Y era pura terracería para llegar allí. Imagínense, en la década de los 50, pues no había tantas carreteras pavimentadas en Colombia, ni tampoco en México. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque hasta los 70 yo caminé sobre terracería, lo que era hasta la Panamericana, que era considerada una de las más importantes en ese momento, que de punta a punta atraviesa México, y hoy casi se menciona ese nombre. Pero el día siguiente, cuando despertamos, me di cuenta que mi padre ya se había ido. Y cuando mi mamá vio que yo estaba despertando y mis hermanos, entonces ella dijo que mi papá había dejado dicho que fuéramos caminando por la calle, que era de terracería, y que más adelantito iba a haber un lugar, una casita, una choza, donde íbamos a desayunar. Bueno, yo no sé si yo tenía mucha hambre o si curiosidad o qué. Pero a nomás levantarme, yo empecé a caminar y dejé a mi madre y mis hermanos, los demás que venían atrás, y yo iba caminando pues un poco más rápido. Vuelvo a repetir, quería llegar primero, no ni me acuerdo por qué, porque ya son varios años. Pero sí me acuerdo que de repente, dando la vuelta a una curva, no muy cerrada en la calle, de repente me encuentro con una culebra. La culebra tenía más de 2 metros de largo, y yo no medía eso, ni lo mido ahora. Esa culebra me podría haber comido, tragado, y ahí hubiera estado dentro de esa culebra. Y si lo hacía esa culebra. Era una culebra muy famosa de esa parte de Colombia, y ahí me estaba esperando parada. Incluso su cabeza estaba al mismo nivel de la mía. Y yo estaba solamente como a 1, 2 metros y medio, 3 metros como mucho de esa culebra. Ya se asustaron ustedes.
porque estaba asustadísimo. Y esa culebra, cuando yo la vi, me paré. Lo que debería haber hecho era empezar a correr. Sin embargo, esa culebra se mueve tan rápido que lo alcanza a un adulto corriendo. Así que a mí me hubiera alcanzado a mí. Pero, quién sabe, tal vez hubiera querido afectar a otros, incluso a mis hermanos que venían detrás. Y yo hice lo peor que se podía hacer, era quedarme quieto. Pero empecé a gritar. Yo no veía a nadie, yo no veía chozas, casas, nada alrededor. Pero empecé a gritar: ¡una culebra! ¡Una culebra! Y esa culebra se fue acercando a mí así de pie. Estaba enrollada parte de su cuerpo, y esa parte le servía de base, y se venía acercando, no muy rápido, pero claro, yo más espantado cuanto más cerca se me acercaba. Bueno, Dios lo cuida a uno desde niño. Repito, Dios lo cuida a uno desde niño. Y si no me hubiera cuidado, yo no estaría pastoreando aquí hoy. Así que debe darle gracias a Dios. Pues da la casualidad, o dio la casualidad, que ahí nomás yo no podía ver, pero al borde de la calle había una choza. Yo no la podía ver por la vegetación. Y ahí vivía el experto en culebras en toda esa área. Y todavía era algo temprano, y él no había salido, no se había ido a trabajar. Y él nada más oyó una culebra, alguien gritando. Él rápido vino corriendo. Y yo me acuerdo que yo vi a alguien que se acercó por este lado. Y cuando él miró ese cuadro, aleluya, el hombre entró en acción inmediatamente. Gracias a Dios. Y él agarró un palo de bambú, no sé de dónde lo sacó, tal vez estaba ahí tirado. Agarró un palo de bambú y él empezó a golpear el suelo entre mí y la culebra. Y luego golpeaba al otro lro. La culebra estaba, detrás de la culebra había un barranco. Y este hombre, claro, el primer golpetazo que dio, yo salté para atrás. Y la culebra todavía se quedaba ahí, era valiente. No sé si la culebra pensó que iba a poder sobrepasar lo que estaba pasando. Pero con unos 2 o 3 golpes que el hombre dio por acá y luego por allá, la culebra empezó a retroceder todavía parada. Gloria a Dios. Porque esa era la postura, o es todavía, me imagino, de ese tipo de culebra cuando va a pelear o va a atacar. Y ese hombre estuvo allí dando palos de lado a lado. Y entonces la serpiente empezó a saltar hasta que la cansó. Él sí sabía lo que estaba haciendo. Yo nada más estaba de mirón ahí. Me imagino que los ojos así de grandes. Ya para esto, mi madre y mis hermanos me habían alcanzado. Claro, cuando ellos me vieron a mí gritando que una culebra, pues aceleraron el paso. Y yo no ni me di cuenta qué horas, pero ahí de repente tenía a mis hermanos y a mi mamá mirando aquello. Y claro, mi madre sin duda espantada, pero a la vez agradecida que alguien se estaba encargando de esa culebra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ese hombre cansó esa culebra. Él se tardó casi media hora, para mí era toda una eternidad, pero él cansó ese animal porque era grande. Y además, sin duda, por su tamaño fuerte, aunque yo sí no me di fuerzas con esa culebra. Y cuando ya se había cansado, la culebra otra vez se bajó, y entonces el hombre agarró una piedra y le dio en la cabeza, y con un solo golpe mató a la culebra. Pero esa culebra, hermanos, era tan venenosa y tan peligrosa que no solo tenía veneno en sus colmillos, sino que también tenía, y me imagino que todavía los tiene, una pinza en la cola, que también es venenosa. Y mis hermanos y yo observamos, y era inmensa la culebra, gloria a Dios,
que todo el día la cola de la culebra se movía. Luego se quedaba quieta un ratito y otra vez se movía. Y estuvimos fascinados, teníamos un show ahí todo el día, fascinados con esa culebra. Y nos dieron, no se acerquen, no toquen la culebra. ¿Por qué? Porque el veneno todavía está activo. Y mientras está activo, se va a seguir moviendo. Y nada más por inercia. Si se acerca algo a la pinza o aún a la boca, muerde y lo envenena a uno. Qué peligroso ese animal. Y hasta que bajó el sol, el veneno perdió su fuerza y ya no se movió más. El día siguiente, 2 hombres tuvieron que cargar esa culebra en un palo. Era tan pesada, y agarraron y enrollaron en un palo, y 2 hombres cargaron esa culebra. O sea que a mí sí hubiera sido nada más un desayuno bonito para esa culebra. Y la tiraron al río. Hoy no tiran un animal así, porque un animal, nada más la piel, hoy le saca más de $5,000 a una piel como esa. Pero yo vi lo que fue una culebra de pie. Gloria a Dios. Ahora no me habló. Ya no van a pensar que ya le voy a decir que me habló y que ya me dijo que come, y por eso se lo estoy predicando en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero al tener que arrastrarse, está siempre comiendo polvo. Aleluya. Y Dios le dijo, como parte del castigo y de la maldición sobre la serpiente, Él dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, en parte sí, tal vez una culebra, me imagino, yo jamás voy a poder saberlo por experiencia, pero sin duda come polvo todos los días de su vida. Ahora, Dios no está tan interesado en declarar algo en el sentido que iba a comer polvo físico, porque Dios no nos dice todo lo que comen todos los animales en la Biblia. Él no agarra y dice, mire, el animal tal come esto, el otro animal come esto, pero de la culebra sí dice. Porque obviamente hay algo que Él nos quiere enseñar. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No importa tanto el hecho que coma físicamente polvo, pero aquí hay algo que Dios nos está queriendo enseñar. Algo que Él quiere señalar. Cierto aspecto del diablo que debemos notar. Aleluya. Y luego, cuando Dios en la misma plática del capítulo 3 de Génesis, ¿sí me estoy explicando aquí? Amén. Sigue diciendo, y la maldición que Dios pone sobre el hombre, lo hallamos en el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. Y Dios le dice al hombre, está todavía el mismo cuadro, todavía es la misma plática. Dios todavía no terminó nada más con lo que le dijo a la serpiente, sino que le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Solo 5 versículos antes Dios dice que la serpiente se iba a alimentar ¿de qué? Polvo. Y luego Dios dice que el hombre es polvo. Ahora, no solamente hemos sido creados del polvo, Dios declara que somos polvo, y la prueba está que después de muerto al polvito terminamos. Y tú puedes ir y desenterrar un muerto, aunque no te lo recomiendo, y que ya lleva varios años, lo único que vas a encontrar ahí es polvo. No ceniza, porque ceniza viene de algo quemado, pero lo que vas a encontrar es polvo. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dice, polvo eres y al polvo volverás. Gloria al Señor. Quiero que notemos lo que dice en Génesis el capítulo 3, gloria a Dios, y capítulo 2, donde originalmente nos dice cómo nos creó Dios.
Y leemos en Génesis 2:7. Aleluya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del ¿qué? Del polvo de la tierra. Gloria al Señor. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Ahora, ya sabíamos, antes de este cuadrito en el capítulo 3, o sea, el siguiente capítulo, de que Dios había creado al hombre, no a la mujer del polvo. La mujer viene de algo mucho mejor. Todavía no hay una amén suficientemente fuerte aquí. La mujer viene de algo mucho mejor. Y una costillita del hombre. O sea que el hombre le costó. Todavía le sigue costando. Y le seguirá costando, así que abróchese los cinturones, varón. Y no quiera estar de gratis. Más bien debe ser y debe ver como una bendición que tiene una esposa. No fue muy fuerte el amén, pero sigamos. Pero Dios originalmente dijo que Él había creado al hombre del polvo de la tierra. O sea, formó el muñeco, gloria a Dios, y lo formó, lo creó del polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, qué tremendo, y no es coincidencia que Dios le recuerda al hombre que es polvo justo cuando peca. Él acababa de decir que la serpiente iba a comer polvo, y ahora le dice al hombre, y tú eres su comida. Ay, hermano, ya me da miedo. El diablo me va a comer por ahí. Bueno, él no está interesado en tu carne y agarrarla como un león y empezar a masticarla, o como tú y yo hacemos con la carne. Ay, nadie igual. Porque si está sabrosita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un buen filete, aleluya, parece que traigo hambre, gloria al Señor. Pero justo cuando peca, y peca por primera vez, Dios le recuerda al ser humano que él es polvo. Cuando peca, cuando desobedece, o sea, nuestra naturaleza carnal es polvo, y el diablo come polvo. Entonces él se alimenta de nuestra carnalidad, no de nuestra carne. Ahí no vas a encontrar un brazo tirado, medio comido, masticado cuando salgan del culto por ahí en la calle, gracias a Dios. Pero lo que representa ese polvo y es nuestra carnalidad. Estoy explicando aquí. Nuestra carnalidad, aleluya, gloria al Señor. Satanás se alimenta de nuestra carnalidad. No come carne humana, aunque también en tiempos pasados hacían sacrificios humanos, sino que se deleita en el pecado que cometen los seres humanos. Se deleita cuando desobedecemos a Dios, y cuando alguien le da rienda suelta a su carnalidad, el diablo tiene una fiesta. Y cuanta más carnalidad puede provocar el diablo en nosotros, más fuerza le das al diablo en tu vida. ¿Sí me estoy explicando aquí? Por eso un creyente que vive una vida de santidad, que vive una vida santa, no dándole gustos a la carne, le resta poder al diablo en su vida. Y el diablo no tiene nada sobre alguien que no es carnal. Un aplauso más fuerte para el Señor Jesucristo. Esto fue lo que señaló el Señor Jesucristo acerca de sí mismo.
Y por eso cuando vamos recogiendo diferentes partes de la Biblia, y la Biblia dice que así viene la revelación de Dios, línea sobre línea, reglón tras reglón, un poquito aquí y un poquito allí. Pero qué tremendo lo que revela el Señor Jesucristo la noche antes de ser entregado. Y Él dijo de la siguiente manera: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Yo no le doy de comer a Satanás. Y por eso Él no tiene fuerza sobre mí. Él no tiene derecho sobre mí. Él no puede venir y se va a alimentar y va a festejar y se va a sentir fuerte, y termino yo siendo todavía más aplastado por Él, más atacado por Él, más victimizado por Él. ¿Sí me estoy explicando aquí? Tú y yo decidimos cuánto le damos de comer al enemigo. Y cuando tú quieres vivir en la carne y sueltas carnalidad y cometes cosas que son puramente de la carne, solo le estás dando fuerza al diablo en tu vida. Por eso cuando hablamos y predicamos acerca de santidad, no es solo un capricho, no es solo nada más una regla, es vida o muerte. Porque puede ser que si tú le das demasiado alimento al diablo, él te alcance a ganar y te coma todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La razón más inmediata de muchos de nuestros problemas y nuestras opresiones no son demonios, sino nuestra carne. Ese es el blanco del enemigo. Y todo lo que le permitimos de la carne le dará más poder y mayor capacidad de influenciarnos a nosotros. Cuanto más carnal eres, más poder le das al diablo en tu vida. Porque él come ¿qué? Polvo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y tú te condenas a ti mismo. Ay, pastor, yo no sabía que le estaba dando de comer al diablo. Ahora lo sabes. Y tú decides si lo vas a seguir alimentando o si prefieres alimentar al Señor en tu vida. Por lo tanto, hermano, hermana, nosotros somos nuestro peor enemigo. Nos gusta echarle la culpa a terceros y especialmente al chamuco. Es que el diablo aquí, que el diablo allá, y el diablo esto, y el diablo, pero tú le estás dando de comer. Y si tú no le das de comer, él no se va a acercar porque tiene hambre. Él va a buscar quien se lo da bien fácil. ¿Estoy explicando aquí? Ahora, tal vez esto nos ayude también a entender, aleluya, por qué los sacrificios humanos que han ocurrido en tiempos pasados, y todavía se habla hoy en día de eso. En algunos lugares hay sociedades ocultas que sacrifican humanos. Pero tenemos que reconocer que las culturas y civilizaciones más dominadas por Satanás en el pasado practicaban sacrificios humanos. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y sobre todo lo hacían también de bebés. Y hasta hoy, de cuando en cuando, uno oye casos aislados de eso. Y siempre representa una devoción demasiado grande a Satanás. O sea que realmente el diablo no solamente busca la carnalidad, pero él también quisiera ver sacrificios humanos. No porque se los va a comer, pero representa muerte. Y representa a alguien que murió prematuramente. Y el diablo quiere que los seres humanos mueran prematuramente, porque cuanto antes puede lograr que mueran, menos posibilidad hay que conozcan a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Entonces en el pasado, las sociedades, las civilizaciones, las culturas que practicaban sacrificios humanos, lo que demuestra es que eran dominadas por el diablo o por demonios. Aleluya. Pero no solo sacrificios humanos, sino toda vez que el diablo logra la muerte prematura de seres humanos, domina esa sociedad. Por ejemplo, cuando hay guerras y muchos mueren en esas guerras, frecuentemente son situaciones provocadas a veces por el mismo Satanás y no se dan cuenta, para acabar con la vida en forma prematura. El diablo festeja cuando hay guerras y cuando hay muchos que mueren. Él está contento porque Él está cegando la vida de muchos muy temprano. ¿Sí me estoy explicando? Pero también tenemos el caso de los abortos. Ay, pastor, yo no sabía que iba a salir por ahí. ¿Cómo no? El diablo, si le gusta cegar la vida temprano, ¿no cree usted que le gustaría cegar la vida antes que nazca? Y así él logra lo máximo. Es un alma que empieza a gestarse en el vientre de su madre, pero antes de que vea la luz del día, fuera. Los abortos Dios los odia. Repito, Dios los odia. Nadie tiene el derecho. Cuando Él dijo no matarás, eso incluye abortos. Gloria al Señor. Y cuando hay muchos abortos, o hay lugares donde hay abortos, el enemigo ha logrado influenciar para provocar la muerte prematura de muchos seres humanos antes que nazcan. Eso demuestra dominio. El diablo, él logra, mire, hace poco hay una cifra en Estados Unidos, quién sabe cuál sea aquí, aunque no llega a esos niveles, porque para empezar el aborto aquí no lleva tantos años desde que se permitió como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos calculan que han habido 42 millones de abortos. Ponte a pensar que fuera si hubieran 42 millones más de vidas. Y luego encima que haber vivido, ellos mismos tuvieran más hijos. Eso es de disminuir la población, no por 42 millones, sino que sería difícil calcular cuánto podría representar eso. ¿Sí me estoy explicando? Porque esos, si hubieran llegado a ser adultos, si hubieran tenido hijos, pues se multiplicaría y la cantidad sería increíble. O sea que probablemente más que la población de toda la República Mexicana hoy. ¿No creen ustedes que ese es un tremendo triunfo del diablo? Que él ha logrado cegar la vida de tantos seres humanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién está detrás de eso? El que le gusta acabar, hurtar y destruir. Jesús lo identificó como el diablo. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Porque él se alimenta de la carne, del polvo. El Señor Jesucristo fue crucificado en el Gólgota. Y la misma Biblia nos dice, así se llamaba el montículo donde colocaron la cruz del Señor Jesús. Y la misma Biblia dice que Gólgota quiere decir el lugar de la calavera. ¿Quieres tocar tu calavera? Ay, pastor, toca tu calavera, ahí la tienes. Todavía está vivita, pero ahí la tienes. Algún día va a ser una calavera. Marcos en el capítulo 15, versículo 22, lo dice claramente. Cuando estaban llevando al Señor Jesucristo, después de verlo juzgado ilegítimamente, ilícitamente, y leemos Marcos 15, 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Me gusta cómo lo dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y su versículo 17, 18. Gloria al Señor. Sobre todo, tal vez sirva mejor para lo que a lo que quiero llegar en esta noche. Juan, el capítulo 19, versículo 17, 18 dice: refiriéndose a Jesús, y él cargando su cruz,
salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, ¿qué? Gólgota, y allí le crucificaron, o sea que lo crucificaron en el lugar de la calavera. Gloria al Señor. Y dice, con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Fue ahí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde Jesús derrotó al enemigo, a Satanás. Óigame bien en esta noche, y siguiendo la misma corriente, el mismo pensamiento de la carne, porque la carnalidad no es necesariamente algo meramente físico, sino que aquí está. Tu mano de repente se desprende de tu cuerpo y empieza a caminar a cometer un pecado. ¿Dónde empieza todo? En la calavera. ¿Me estoy explicando aquí? El primer lugar donde tenemos que vencer al enemigo es en el lugar de la calavera. Es en nuestra mente. Una mentalidad no crucificada, no sumisa a Dios, invita el diablo a nuestra vida. Gloria a Dios. Y por eso, para derrotarlo, tenemos que crucificar el lugar de la calavera. Ahora cuidado que alguien salga aquí y se agarre un clavo y diga, pues el pastor dijo y aquí voy. No me eches la culpa, no estaba, tal vez estaba dormido y despertaste cuando dije eso. Y no escuchaste todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para derrotar al enemigo tenemos que crucificar el lugar de la calavera. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, como leímos al principio. O sea que tenemos que renovarnos y que esa carne deje de ser tan carnal. Porque el apóstol Pablo, en el pasaje que leímos al principio, dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la manera que nosotros renovamos nuestra mente es cuando la ponemos bajo sujeción de Dios y le decimos, Dios, yo no quiero obedecer a mis impulsos, yo no quiero obedecer a mi naturaleza humana, yo no quiero ser arrastrado por esas cosas que mi cuerpo pide, y no me refiero a comida, sino me refiero a los impulsos que a Dios no le agrada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y note que en el pasaje que leímos en Romanos 12, note que es conociendo y haciendo la voluntad de Dios que nuestra mente es cambiada, es transformada. El campo de batalla está entre nuestras dos sienes. A ver, haz así. Ahí está el campo de batalla. Gloria a Dios. No es mío, el tuyo es tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es allí donde tú tienes que crucificar a la carne. No con un clavo, no con una estaca, no a martillazos ni a mazazos, gloria a Dios, pero sí sometiendo nuestra mente a Dios y diciendo, Dios, agarra el timón de mi vida, porque yo a como voy me voy a autodestruir, me voy a acabar. Aleluya. Nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa necesita someterse a Dios. Es allí donde tú tienes que decidir día tras día. No es solo una vez, no es solo cierto momento. Puedes venir aquí a arrodillarte y llorar hasta media hora o más. No, todos los días tú vas a enfrentar decisiones donde la naturaleza humana te quiere impulsar a hacer esto, aquello, lo otro, a pecar. Y sabes que la Biblia dice que la carne está en enemistad contra Dios y no se puede sujetar a Dios.
¿Cuántos han descubierto eso? Mire, incluso cuando uno quiere ser espiritual, como que se desata la carne. Y tú mismo lo has comprobado. Porque cuando tú has querido orar, ¿qué pasa? Tal vez ahí en tu recámara o en algún lugar te arrodillas y empiezas a orar. No, yo escuché que hay que orar. Y empiezas a orar. Gloria a Dios. Y empiezas a alabar a Dios y empiezas en seco. Porque la carne no le gusta eso. Entonces no le pone picante, no le pone chile, no le pone nada, no le pone aderezo, no nada. Y ahí, pero tú eres el que debes hacer eso. ¿Y cómo, qué es lo que hace? A ver, pastor, ¿cómo era? Pues empiezas a alabar a Dios. Si tú nada más empiezas, oh Señor, yo necesito un coche del año. Eso es sin aderezo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Eso es sin alabanza, eso es sin glorificar a Dios, eso es sin que primero le estés dando gracias a Dios por lo que ya tienes. Gracias, Señor, por el patín en el piano. ¿Me estoy explicando en este momento? Aleluya. Y es allí en la mente donde tú tienes que decidir. Y todos los días y a veces más de una vez al día, de servirle a Dios y ponerlo primero, y no poner primero los deseos de la carne. El dominio del diablo son las tinieblas. Donde hay oscuridad espiritual, allí vive, ahí está Satanás. La Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas. En Efesios el capítulo 6 y el versículo 12, y no solamente es el mero Lucifer o Satanás, el príncipe de las tinieblas, sino mira lo que dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Imagínense, o sea que no hay solo uno. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, fue arrojado a las tinieblas. Gloria a Dios. Mira lo que dice Judas, el versículo 6. No es nada más un decir mío o que yo lo haya inventado, lo dice la palabra de Dios. En Judas, el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esa oscuridad no es la ausencia de luz física, sino la ausencia de Dios, quien a su vez es luz. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La palabra de Dios nos enseña que al venir al Señor, aleluya, hemos sido librados del dominio de Satanás, al ser transferidos del reino de las tinieblas al reino de luz. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 13 y el 14. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También el apóstol Pedro tiene algo que añadir a este pensamiento. Cuando dijo en primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. O sea que Dios nos quiere sacar de las tinieblas donde vive, domina Satanás. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si toleramos las tinieblas, al tolerar el pecado,
nos hacemos vulnerables al ataque de quien vive allí. ¿Y quién es el que vive ahí? El diablo. Donde hay desobediencia voluntaria en contra de la palabra de Dios, estás dando lugar a las tinieblas espirituales y el potencial de actividad demoníaca va a aumentar. Aleluya. Por eso Jesucristo advirtió en Lucas el capítulo 11 versículo 35. Lucas 11:35. Él dijo: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Él está dándonos a entender que cuando la luz se enciende en nuestra vida, que si no nos cuidamos, la podemos apagar. Y por eso dice: sed llenos del Espíritu. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Por eso cuando venimos al culto, y no solo cuando estamos aquí, pero por lo menos cuando viene el culto, hay que alabar a Dios. Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios, eso atrae la presencia de Dios a tu vida, y lo que está trayendo a tu vida es luz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Proverbios el capítulo 20 y el versículo 27. Salomón dice, Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hermano, hermana, cuando uno alberga pecado, cuando uno peca y cuando uno está queriendo que el pecado domine, la luz que está en vosotros se hace tinieblas. Y Satanás tiene el derecho legal de morar en las tinieblas. Y cuando tú pecas, te estás metiendo en la cueva del diablo. Ay, pastor, qué susto. Y tal vez mañana lo vas a volver a hacer. ¿Estoy pecando aquí? Gloria a Dios. El diablo trafica en las tinieblas. Aún las tinieblas que han quedado en el corazón de un creyente. Porque aun cuando uno se acerca a Dios y empieza a obedecer a Dios, todavía hay áreas en nuestra vida que están llenas de tinieblas. Y a veces, tal vez es por ignorancia, pero eso no es excusa. Pero cuanto más nos acercamos a la luz, más va enfocando y se van disipando las tinieblas. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo lo que sea carne alberga tinieblas. Y es el elemento en el que se mueve Satanás. Y tú le das derecho. Tú en tu carnalidad eres tu peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. No es lo que el diablo me haga hacer o que él viene y me obliga, me está forzándome a hacer. No, yo soy mi peor enemigo. Y es cuando permitimos que la carne, ¿sí me estoy explicando aquí? Le damos lugar a la carne. Ahora, puede ser que muchos estén pensando, bueno, pero parece que el pastor está hablando de adulterio y fornicación. Eso no es lo único que es la carne. Hay muchas cosas que son parte de la carne. Aleluya. Me acuerdo hace muchos años cuando yo vivía en el país de El Salvador. En la casa donde estábamos teníamos, había una cochera, pero la cochera era abierta, no estaba cerrada. De todas maneras, ahí hace mucho calor. Entonces, realmente lo único que servía la cochera era para dar sombra. Y me acuerdo que cierta ocasión me había dado cuenta de que unos cardenales, y no me estoy refiriendo a los líderes de la tradicional, sino del pájaro. ¿Cuántos han visto un cardenal? Es rojo, es muy bonito y canta una maravilla. Y yo me alegré porque unos cardenales vinieron a hacer un nido en una de las vigas allí de la cochera. Y estaban ahí un buen rato y yo no quise ni mirar el nido porque me imaginé, si yo me acerco al nido, pues hasta se van a ir, porque si es un animal que se espanta y se va fácil. Entonces,
ahí estaban, y cuando yo salía y me retrocedía en mi vehículo, pues yo nada más hacía lo que iba y me metía y me iba. Cuando regresaba yo veía a los cardenales ahí, entonces nada más me metía a la casa porque no los quería asustar, era bonito y cantan muy precioso. Incluso se considera que el cardenal tiene uno de los cantos más hermosos de todas las aves. Obviamente depende de los gustos. Gloria al Señor. Y era muy bonito escucharlos en las tardes, en las noches. Pero empecé a notar algo raro con mi vehículo. Empecé a notar que los espejos estaban movidos. Y cuando yo salía de mi cochera, los espejos, alguien como que los había movido. Y yo pensé, ¿será algún niño, algún vecino que viene? ¿Y por qué hacer eso? Aleluya. Gloria a Dios. Y veía yo que los espejos de la camioneta siempre empezó a hacer que siempre estaban movidos. Hasta que un día me di cuenta quién los estaba moviendo. Eran los cardenales. Ay, pastor, ¿cómo no? El cardenal es una ave muy territorial. Y si algún otro pájaro, alguna otra ave se acerca, el cardenal sale y pelea contra esa ave. Y más si es otro cardenal. Si viene otro cardenal, el cardenal que está allí, casi como los gallos en un corral, gloria a Dios, que ya salen a pelear. Y resulta que los cardenales se veían reflejados en el espejo y pensaban que otro cardenal venía a invadir su terreno. Y entonces los cardenales, por pelear contra ese que estaba en el espejo, me movieron los espejos. Y yo empecé a notar plumas de los cardenales abajo donde estaban los espejos. O sea que se estaban dando duro. Y estaba peleando ese cardenal contra algún otro que venía a invadir su terreno. Y claro, ahí Estados Unidos. Entonces él iba a defender a los huevitos y los polluelos de los pichoncitos de los cardenales. Y hasta se peleaba. Y cuanto más plumitas veía, más movidos estaban los espejos. Gloria a Dios. El enemigo era su propio reflejo y no se daba cuenta. Me hubiera gustado decirle: oye, cardenal, venga aquí, vamos a hablar. Ese es un espejo, ese no eres tú, ese no es un cardenal, ese es un espejo, ese eres tú que te estás viendo allí. Y se golpeaban y se herían, defendiendo su nido, no dándose cuenta que él mismo, el propio cardenal era el problema. Y que se estaba viendo a sí mismo. Gloria a Dios. Y un día viendo eso, dije: wow, eso es lo que hacemos nosotros. El orgullo del cardenal hacía que defendiera su territorio y terminaba haciéndose daño. Y después de cierto tiempo me dio pena, y entonces yo movía los espejos para que ya no se dieran. Yo dije: algún día se van a matar aquí. Ellos son los contra el espejo. Entonces yo metía los espejos, ¿sí me estoy explicando? Y ya no había cardenales llegando a molestarlos. Gloria a Dios. Oh, hermano, hermana, tenemos que asegurarnos que nuestro peor y verdadero enemigo no sea nosotros mismos. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, el capítulo 4 y versículo 16. Él dijo de la siguiente manera, 1 Timoteo 4, 16: ten cuidado de ti mismo. Amén. ¿Será que lo que nos estorba y oprime más que nada hoy es lo que sembramos ayer? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El apóstol Pedro, cuando él negó al Señor, Satanás se le acercó por el lado carnal, porque él había hecho una tremenda declaración del Señor Jesucristo, y lo hallamos en Lucas el capítulo 22.
Y él, el Señor Jesús le dio un tremendo cumplido. Y él le dijo, Pedro, carne y sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y ¡pum! Se le salió el pecho a Pedro. ¡Wow! Él tenía contacto con el Padre Celestial. Orgullo. Empezó a sentir que él era el teólogo de teólogos y que él sabía más que nadie allí. Y cuando Jesús empezó a hablar acerca de la crucifixión y empezó a hablar acerca de todo lo que le iba a tocar, Pedrito dijo, parece que hasta el mismo Jesús necesita que yo le enseñe. Y se le acercó y le dijo, Señor, lejos esté esto de ti, ten cuidado de ti mismo. Y Jesús se dio la vuelta. Pobre Pedro. Quítate delante de mí, Satán. ¿Quién? Su carnalidad le dio lugar a Satanás. Y hasta permitió, óigame bien, permitió que Satanás usara la misma boca de Pedro para intentar persuadir a Jesús que no fuera a la cruz. Y Jesús dijo, ya no es Pedro. Sí, él lo alimentó con su orgullo grandotote que exhibió. Pero el que está metiendo ahí la mano dentro del guante es la del diablo. Así que se la voy a cortar de una vez. ¡Pum! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Satanás tenía acceso directo sobre ciertas tinieblas en el corazón de Pedro. Y por eso lo usó el Satanás para tentar a Jesús. Y pobre Pedro, le tocó una buena regañada. Aleluya. ¿Y cómo fue que el diablo provocó la caída de Pedro en ese momento? Despertando e inquietando su carne. Y de eso se alimentó Satanás y lo fortaleció para hacer un mal. Pero Jesús dijo, en nada tiene en mí. Y yo le reconozco sus huellas donde sea. Y ahorita no son las huellas de Pedrito, estas son del Chabuco. Aleluya. Oh hermano, hermana, debemos reconocer no solo en nosotros, sino en los que están a nuestro alrededor. Y cuando alguien hace algo, no estés nada más reprendiendo a esa persona o queriendo hasta golpearla o lo que sea. No, reconoce que es y debe reconocer que el enemigo es el que lo está provocando. ¿Me estoy explicando aquí? Porque Satanás come polvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué es lo de la carne que lo alimenta y le da fuerza al diablo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Aquí nos da una lista de las cositas, porque por si acaso querías saber, ahora te lo voy a decir. Pero pastor, ¿qué aspectos de la carne? Pues aquí está. Gálatas capítulo 5, empezando en su versículo 19 hasta el 21, dice, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Pues claro, ahí todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero mira lo que sigue diciendo: lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Cuando me enojo con el vecino, la vecina, aquí está. Pleitos, celos, ira. No, por favor, pastor, ya con eso. Pero vamos a seguir. Contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué más? Ay, por favor. Envidias, homicidios. Sí, ahí sí, homicidios, sí, claro. Borracheras, orgías. Y luego dice, y cosas semejantes. Uy, ya se desató la imaginación. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Se van a ir con el diablo.
se van a ir con el diablo. No heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si el diablo se alimenta de eso, de esas cosas, y ahí de repente ya aterrizamos y algunos tal vez ya no están tan de acuerdo. No, yo voy a seguir con mis celos, yo voy a seguir con mis envidias, yo voy a seguir peleando con el vecino, yo voy a... No, cuidadito, porque le está dando de comer al enemigo. Entonces, si el diablo de eso come, ¿de qué se alimenta el espíritu? ¿Quieren saber? Ese ya me fue demasiado pobre. No, ya clausuramos y nos vamos. ¿Quieren saber o no? Todavía no. Yo creo que no están interesados. Mejor nos vamos ya. ¿Ah? ¿Quieren saber? Bueno, pues ahí sigue. Mira, ahí sigue diciendo Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto, la fruta es sabrosa, ¿no es cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El último sí está dificilón, porque eso es dominio propio, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Escúchame, hermano, hermana, en esta noche. Satanás come polvo. Él se alimenta de nuestra carnalidad. Por lo tanto, cuando no le damos lugar a la carne en nuestra vida, debilitamos la influencia de Satanás sobre nosotros. Por lo tanto, óyeme bien en este momento, no te quejes de lo que hace o lo que te hace hacer el diablo, si tú le estás dando de comer. ¿Para qué lo alimentas? No es que nadie está mirando. O yo voy a hablar con fulana porque ella es una hermana fuerte en mi iglesia. ¿De qué vamos a chismear? Vamos a comernos a todos los miembros de la iglesia. Pero ¿a quién estás alimentando? Es al enemigo. Y solo estás acercando tinieblas. ¿Sí me estoy explicando aquí? Solo estás acercando tinieblas a tu vida. Y cuando tú haces de esas cosas que están ahí en capítulo 5 de Gálatas, que son las obras de la carne, después no te quejes cuando caes. No te quejes cuando las cosas no te salen bien. No te quejes y digas, Señor, líbrame del diablo. No, si tú le estás dando de comer. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la instrucción que recibimos a través de tu palabra. Y te pido, Dios, que esto quede grabado en la mente y el corazón de cada uno aquí. Y cada uno, Señor, que en este momento me está escuchando, pueda despertar y decir, Señor, ayúdame, yo no quiero darle de comer al diablo. Yo no quiero darle de comer a los secuaces del enemigo, a esos espíritus sucios, inmundos que andan rondando y que luego se quedan conmigo porque les estoy dando de comer. Sino ayúdame, Señor, a que tu fruto sea el sabroso en mi vida, que yo me nutra, me alimente de esas cosas tan lindas y preciosas que has puesto a nuestra disposición. Glorifícate en cada vida y cada corazón, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.